para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Veremos tres verdades, hermanos, en este texto que estamos leyendo. Ese texto es Hebreos 9, del versículo 27 al 28 que les acabo de leer. Hermanos, tomando nota que el pueblo judío celebra la fiesta conocida en el Antiguo Testamento como la fiesta de las trompetas. Y en nuestros días se conoce como Rosh Hashanah. Esa es la fiesta que celebra el comienzo del año civil para el pueblo de Israel. Pero unos días después de la fiesta de las trompetas, viene el día más solemne del Antiguo Testamento, que es el día de la expiación. El pueblo judío le conoce como Yom Kippur. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote, fíjense nomás, el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y luego el templo, derramando la sangre de animales sacrificados por el pecado de todo el pueblo y los pecados del sumo sacerdote igualmente. Fíjense nomás, es importante notar eso. Iba el sumo sacerdote y como él persona tenía sus pecados. Tenía que haber el derrame de sangre, no solamente para el pueblo, sino para él mismo que estaba ofreciendo el sacrificio para redimir o expiación de los pecados de todos. Vamos a ver la diferencia entre eso y Cristo, el sumo sacerdote. Ese día de la expiación, al igual que todos los sacrificios de la ley de Moisés, fíjense nomás, ese día, todos esos sacrificios que se hacían, esos rituales, todos esos sacrificios de la ley de Moisés, tenían un cumplimiento final en esa obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, allí en la cruz del Calvario, Cristo, el sumo sacerdote, hizo esa expiación para nuestros pecados. Fue el que ofreció el sacrificio perfecto. Jesucristo en la cruz del Calvario fue ese sacrificio por los pecados del mundo. Jesucristo también fue ese sumo sacerdote que llevó su sangre al lugar santísimo en el cielo. Para aquellos que quieran leer más de esto, pueden leerlo en Hebreos capítulo 27, del 22 al 28, hablando del trabajo de Cristo como sumo sacerdote. Veamos algunas otras cosas. En primer lugar, hermanos, el pueblo de Israel rechazó el verdadero Mesías, el Cristo, que es hoy nuestro Señor Jesucristo. Por ende, entonces su sacrificio en la cruz tampoco lo aceptaron, lo rechazaron. Qué tristeza tan tremenda. Y en segundo lugar, hermanos, toda religión que no cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador del mundo y el único camino a la vida eterna, también ha rechazado a Jesucristo. Esto trae tremendas consecuencias, o más bien dicho, consecuencias eternas. Nuestro texto que hemos leído de Hebreos capítulo 9, al comenzar nuestra lección, nos muestra tres grandes verdades. La primera verdad se encuentra en el verso 27, que dice así: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces está establecido que todos vamos a morir. Y luego viene el juicio. Eso es la razón por qué debemos de estar atentos a lo que nos está diciendo el mensaje de hoy, lo que está diciendo la palabra de Dios directamente a nosotros.
Esta es una verdad absoluta. Encontramos que la reencarnación es una creencia falsa, que hay muchas personas que creen que dicen, bueno, voy a morir, pero luego voy a regresar. Piensan que son reciclables, que van a regresar otra vez. Si no es como un humano, regresarán como un animal de algún tipo. Es una creencia falsa. Dice que está dicho ahí que los hombres morir una vez y luego ¿qué? El juicio. Toda persona muere una sola vez y también está establecido que todo ser humano tendrá que enfrentarse al juicio del único y verdadero Dios. Es una cosa difícil, hermanos, hablar de una ternura tan tremenda como lo vemos en que Dios entregó a su propio Hijo a hacer ese sacrificio perfecto. Tan tierno, tan amoroso, tanta gracia que tuvo Dios en ello. Y luego tendremos que hablar de las cosas o consecuencias de no aceptarlo. Pero digo yo, si nos está dando Dios tan grande dádiva por su gracia y no la aceptamos, entonces ya es para que merezcamos ¿qué? Simplemente la condenación, como lo está diciendo su palabra. Busco la manera, créanme hermanos, de que de mí salga una ternura en presentar y hablar esto. Pero sin embargo, tenemos que entender la urgencia y las consecuencias de no aceptarlo. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que verdaderamente podemos estar sentados ahí, podemos estar oyendo este mensaje en el YouTube y podemos estar diciendo, sí, entiendo, lo sé, yo lo sé, pero cuando llega a lo más serio, verdaderamente, hermanos, tristemente, no hemos, o algunos no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. No han entendido a la profundidad de aceptarlo como lo único y suficiente Salvador. Se ven fuertes en sus propias fuerzas, se creen independientes en sus propios pensamientos y le agregan o no simplemente tienen la fe suficiente para dejar que Dios haga su trabajo redentor en sus vidas. No sé encontrar las palabras, no puedo, pero simplemente espero que como leamos estos pasajes, esto se vaya asentando en nuestros corazones para que se digiere en nuestras mentes y lo podamos vivir en una manera verdadera. Toda religión que no cree en Jesucristo siendo el Salvador del mundo y el único camino a la vida eterna, también ha rechazado a Jesucristo. Como hemos dicho, que los humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Toda persona muere una sola vez. Y entonces entendemos que tendrán que verse en ese juicio del único y verdadero Dios. Pero debemos aclarar esto, hermanos, que este texto nos está mostrando la condición del pecador por causa del pecado original. Todos hemos pecado. De allí que toda persona que rechaza a Cristo ya ha sido condenado para ir al juicio del gran trono blanco. Dice, hermanos, ¿de qué habla? Vean en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Voy a dejar que lo busquen ustedes, hermanos, y lo lean, porque allí describe exactamente el juicio ante el gran trono blanco. Pero se pasará ese juicio. Ahora, para aquellos que han creído en Cristo,
como el Hijo de Dios y como su Salvador, ya no hay más juicio. Eso es lo hermoso, porque han pasado de muerte a vida. Toda persona que muere en conocencia de Cristo y haber aceptado a Cristo como único suficiente Salvador, pasa de muerte a vida eterna con el Señor. Vamos a leer más de eso. Esa es la belleza de estos textos. Y por esa razón, hermano, hoy quiero presentar, como les digo, con una ternura, al mostrarnos la seguridad del sacrificio de Jesucristo en la cruz, siendo librados o liberados, más bien dicho, de la ira de Dios, porque es por medio de ese sacrificio que el pecador puede pasar de muerte a vida y no tener que comparecer en el juicio final, y al mismo tiempo esperar al segundo advenimiento de Cristo. Veremos unos versos pertinentes a esto. Dice en Romanos capítulo 5, del 8 al 11. Fíjense nomás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjense nomás, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre por nuestros pecados, ese sumo sacerdote. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, fíjense nomás, salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, el gran misterio de la Biblia o el gran trabajo del Nuevo Testamento es que el Señor busca reconciliarnos con Él. Busca reconciliarnos con Él. Todo el trabajo, todo lo que vemos en la Biblia, todos los sacrificios y todo es que Dios busca reconciliarnos a Él. En Juan capítulo 5, del versículos 24 al 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Fíjense nomás, 2 veces lo dice. De cierto os digo. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Hermanos, les estoy leyendo versículos directamente de la palabra de Dios. Del corazón de Dios directamente a nuestro corazón. Más fácil, más tierno, más hermoso, no lo puedo decir que como lo dice su palabra. Y que sientan en su corazón la convicción de entender esto para poder alcanzar esa vida eterna en Cristo. Hermanos, muchos mueren, muchos están muriendo, y está la inseguridad en los corazones de esos seres queridos. ¿Dónde estará esa persona querida que acaba de morir? Aquí está la respuesta, hermano. Está la respuesta. No puede ser más clara. Si se aceptó el sacrificio del sumo sacerdote Jesucristo, aquí y confesado por nuestras bocas, hermano, estamos viendo las consecuencias eternas. Vida eterna en el cielo
o como está en Apocalipsis, que lo leerán ustedes, Apocalipsis capítulo 20, al lago de fuego. Son dos opciones. Y lo hermoso es que Dios nos da a escoger. ¿Qué quieres? Pero les digo, hermanos, que está el libro de la vida. Y allí están escritos los nombres de las personas que han aceptado a Cristo. Y de los que van a aceptar a Cristo, Él ya sabe. La cosa es, ¿lo sabes tú? En Hebreos capítulo 9, hermanos, la segunda verdad está en el verso 28, en la primera parte del verso 28, dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y el resto del verso dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Pero viendo la primera parte, que fue un sacrificio, es la segunda verdad. La primera es que todos vamos a morir. La segunda verdad es que Cristo fue ofrecido, Él mismo murió también, en sacrificio. Ya que tenía que morir, murió en sacrificio para quitar los pecados de muchos. Noten que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es también una verdad absoluta. Es cierta, de un hecho que aconteció para quitar los pecados de muchos. Es aquí donde podemos ver la rebeldía de aquellos que no aceptan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y esperan a otro, o simplemente han reemplazado a Jesucristo con sus propios dioses, propios pensamientos, propias ideas o enseñanzas equivocadas. De allí que todo el que rechaza a Jesucristo como Salvador personal sigue en sus pecados. Y la ira de Dios está sobre él o ella. Simplemente Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y en Juan capítulo 3, del versículo 15 al 18. Hermanos, esto le llamo yo los versos central, el corazón de la Biblia, los versos más hermosos porque enseña a Dios verdaderamente como el autor del amor verdadero, y habla directamente al corazón del pecador. Con mucha más ternura, hermanos, créanme que lo que yo puedo hablar, porque yo en mi ser digo yo, ¿por qué es que su pueblo y la gente no quieren entender y aceptar la palabra de Dios, que fue dada con tanto amor? No lo entiendo, pero al mismo tiempo tampoco lo entendía cuando ya estaba yo en el mundo y andaba mal. Y me dijo un hermano, ¿cuántas veces no oramos por usted? ¡Sas! El golpe. Y pude entender, ten calma, ten paciencia, ten entendimiento. No soy yo el que voy a convencerte, sino que la palabra de Dios, con su ternura, con su amor que presenta. Miren nomás cómo se lee Juan 3, del versículo 15 al 18. Muchas veces nos enfocamos nomás en Juan 3, 16, pero me gusta leerlo en contexto, desde el 15 al 18. Dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, aquí podemos ver que Dios te toma de tu cara, y si quieren que diga tu carita, te agarra
te acaricia, te dice, hijo, he enviado yo a mi propio hijo a morir por ti. Ya se hizo ese sacrificio, su sangre fue derramada por tus pecados. Acéptalo, acéptalo, querido. Es la única manera en que yo puedo leer estos versos, hermanos, tan tiernos. Pero fíjense nomás que vienen con la advertencia. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, como dice el 18, ya ha sido condenado. Tiene que decirnos lo bueno y luego nos tiene que decir, si no lo haces, mira esto, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ya es condenado. Y al momento que crees en Cristo, es escrito tu nombre en el libro de la vida. Hermanos, la tercera verdad también la encontramos en ese versículo 28, la segunda parte. Dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. O sea, la segunda venida de Cristo. Aparecerá o regresará por segunda vez, no por primera vez, como piensan algunos, sino por segunda vez para traer salvación a quienes lo esperan. Ese es el cumplimiento, hermanos, de la salvación de todos los que en esta vida han llegado en el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Estas tres verdades no se pueden cambiar. Vamos a morir. Cristo fue ofrecido como sacrificio, resucitó y ascendió al cielo. Y la tercera es que todo creyente debe esperar con ansias. Es por su primer avenimiento que esperamos el segundo. La seguridad de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario nos muestra que el creyente que ha depositado su confianza en el Salvador del mundo tiene la esperanza de vida eterna. Veamos algunos textos que hablan de la esperanza del creyente que aún en dificultades y tribulaciones espera. Fíjense nomás, esperando con paciencia el segundo avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 14, del 1 al 4, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si les preparo, vendré para llevarlos conmigo. ¡Qué hermosa promesa! Así ustedes estarán donde yo estaré. Hermanos, también pueden leer en Santiago 5, capítulo 5, versículo 7. Pueden leer también en Primera de Juan, versículo 3, de 2 al 3. Quiero leerles Judas, versículo del capítulo 20, versículo 21. Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse, aquí es lo que debemos estar haciendo, esperando la segunda venida de Cristo. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Hermanos, el segundo avenimiento de Jesucristo es una esperanza real para todo creyente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17, dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y su pueblo dijo, amén.
En primer lugar, hermanos, el avenimiento de Cristo vino a dar, el primer avenimiento vino a dar su vida para quitar el pecado del mundo. El segundo avenimiento, Jesucristo viene para administrar, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Señor Padre Celestial, te pido, Señor, que toda persona que esté escuchando este mensaje, Señor, haya entendido tu mensaje, lo haya puesto en su corazón, aceptado a tu Hijo como único y suficiente Salvador para eternas consecuencias en salvación, Señor. Gracias por ese regalo que diste en Cristo. En su nombre lo pedimos todo. Amén.